En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, vemos uno de los llamados que hace Dios al pecador para reconciliarse. Y este es solo uno de tantos que encontramos en la Biblia cuando Dios invita al pecador a acercarse a Él para ponerse a cuentas. Aquí en Isaías 1:18, en la versión Dios habla hoy, dice: el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. La palabra que acabo de leer, que está traducida al español como discutir, en el hebreo original es yakak. Aunque esta palabra se puede traducir también de otras maneras al español, como puede ser alegar, contender, disputar, razonar, arreglar o ponerse a cuentas. Es como se traduce esta palabra hebrea, la cual aparece en varios pasajes de la Biblia, especialmente en los alegatos que Job le argumenta a Dios. Por ejemplo, en Job 13:3, 13:15, 15:3, entre otros. Aunque sabemos que ninguno de los argumentos que Job presentó a Dios fue superior a los de Dios mismo. El hecho es que esta palabra implica tener una discusión, pero para solucionar algo que está mal. Así que en Isaías 1:18, Dios nos exhorta a ir a Él para ponernos de acuerdo en nuestra situación y arreglarla. Porque sabemos que nuestro mayor problema con Dios es el pecado, ya que el pecado es ofensivo para Dios y nos aparta de Él. Dios, quien conoce mejor que nadie las consecuencias del pecado, toma la iniciativa y nos invita a acercarnos a Él para remediarlo. Por supuesto que esta invitación de Dios para hablar acerca del pecado no se trata de una negociación, mucho menos de un intercambio. Se trata de un llamado en el cual Dios establece sus condiciones para arreglar el problema de nuestro pecado. Aquí el pecador no puede reclamar nada a cambio, ya que siendo el deudor queda a total disposición del ofendido, en este caso Dios, y queda a disposición de lo que Dios le exija al pecador para alcanzar su perdón. Además, Dios no ha hecho nada que sea malo para el hombre, ya que todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. En otras palabras, Dios no ha agraviado al hombre, por lo tanto, no hay nada que le podamos reclamar a Dios ni exigirle. Si hay un infractor entre Dios y el hombre, por supuesto que definitivamente es el hombre. Así que el hombre es llamado a ser juzgado. El Señor llama al pecador a ponerse a cuentas, pero quien al final decide si hay reconciliación o no es unilateralmente Dios. Él, como el ofendido, cuando el hombre peca, está en su total derecho de decidir si concede o no el perdón al ofensor. Así que el llamado de Dios en esta situación es para que el hombre esté de acuerdo con Dios y no al revés, porque el que pone las condiciones de la reconciliación es Dios. Y lo que el hombre tiene que hacer
es ponerse de acuerdo con Él, no en el sentido contrario. Por ello, el hombre es el obligado para cumplir con las condiciones que Dios establece para que pueda ser perdonado, no al contrario. Y a cambio de cumplir con esas condiciones, Dios promete perdonar al pecador y limpiarlo de su maldad, como Él mismo lo dice aquí en Isaías 1:18. Dice el Señor: si sus pecados son como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Así es que el que limpia al pecador del pecado y la maldad es Dios. Y sabemos que Dios no es como hombre que miente, ni como hijo del hombre que se arrepiente. Así que podemos confiar que si cumplimos con sus exigencias, obtendremos su perdón, porque Dios es fiel y justo para cumplir con todas y cada una de sus promesas. Ahora bien, si ya entendimos que Dios es quien pone las condiciones para que seamos perdonados, la pregunta que puede surgir ahora es: ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son los requisitos de Dios necesarios para obtener su perdón? La Biblia nos dice que son las siguientes. Número 1, confesión. Lo puedes leer en 1 de Juan 1:19. Número 2, arrepentimiento. Hechos 3:19. Número 3, conversión. También en Hechos 3:19. Y 4, fe en Cristo. Romanos 5:1. Las condiciones entonces para que el hombre sea perdonado por Dios es confesar, arrepentirse, convertirse y fe en Cristo. Dios no perdonará a nadie a menos que cumpla con sus condiciones, las cuales por supuesto que está en todo su derecho de exigir, porque Él es el ofendido por el pecado del hombre. Y además porque Él ya pagó el precio de nuestro perdón. Y ese precio fue altísimo: la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo. A nosotros solo nos queda aceptar por gracia y por fe que Él ya pagó por nosotros. Así es que si Dios establece las condiciones para que nosotros alcancemos el perdón que nos ofrece en Cristo, por supuesto que Él está en su derecho de exigir lo que Él quiera. Y nosotros en la obligación de cumplir con sus exigencias. Dios desea que todos vayamos a Él para ponernos a cuentas, porque Dios no perdonará a quien no esté de acuerdo en que ha pecado. Dios no perdonará a quien no esté realmente arrepentido. Dios no perdonará a quien no esté dispuesto a cambiar. Él no perdonará a quien no ponga su fe en Cristo. Dios no perdonará a quien no crea en Él. Esas son las condiciones de Dios y nosotros deberíamos estar dispuestos a cumplirlas para poder reconciliarnos con Él. No hay otra opción, no hay otra forma, no hay otra manera, porque es a su modo y no al nuestro. Dios tiene todo el soberano derecho de exigirnos lo que es necesario para ser perdonados. ¿Estás dispuesto? Espero que sí. Oremos al Señor.
amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, has pagado el precio para que nosotros podamos acceder a tu perdón. Y es que a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, nosotros podemos ser perdonados por ti para siempre. Gracias, Señor, por hacernos ver cuáles son tus condiciones. La confesión, el arrepentimiento, la conversión, la fe puesta en ti. Y te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo podemos lograr lo que sea necesario, Señor, para pagar el precio de tu perdón. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente cuáles son tus condiciones, Señor, y cumplirlas cabalmente para ponernos a cuentas contigo y tener paz para contigo. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.